Bonjour, salut à tous. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va voir les indicateurs temporels en français, évidemment. J'attends un petit peu. Voilà, on va commencer. Salut, salut. Alors, les indicateurs temporels, on va voir des différents mots. Vamos a ver diferentes palabras que se usa para expresar el tiempo de diferentes maneras. Van a entender. Vamos a empezar con la palabra depuis. Depuis, en español, es desde. ¿Y qué expresa desde? Expresa la duración de una acción que ha empezado en el pasado y que sigue en el presente. Significa que si hago una línea del tiempo, aquí este es el presente, pues mi acción empezó antes, ¿ok? Y sigue en el presente. Voy a usar desde. Ok, voy a poner durée d'une action. Durée d'une action qui a commencé dans le passé. Ok, durée d'une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. Je vais donner un exemple tout simple. Moi, j'habite à Chihuahua. J'habite à Chihuahua. Depuis 2017. Alors, deux remarques. Alors, depuis, voilà, c'est ici. Et surtout, j'habite, c'est un verbe au présent. Obviamente que el verbo está en presente porque estoy viviendo todavía en Chihuahua. Entonces, no voy a poner un verbo en pasado. Ok, cuidado porque depuis, desde, hay muchos alumnos que confunden con después y después, que es après en francés. Depuis es desde. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Fácil? Hola a todos, ya están numerosos, muy bien, perfecto. Salut les amis. Indicateur temporel, on a commencé avec depuis. Hemos empezado con desde. Muy bien, perfecto. Voy a seguir. Al contrario de depuis, enfin al contrario, es diferente. Vamos a ver, il y a. Alors, il y a, cuidado. Porque il y a puede ser hay. Ok, il y a une boulangerie dans mon quartier. Hay una panadería en mi colonia. Pero aquí no es hay. Hablamos de tiempo. Aquí es hace. Es la période qui separa le moment de l'acción, el momento de l'acción, du moment où on parle. El momento donde hablamos. Alors, obviamente, el momento de la acción pasado y es la periodo que separa este
cosa, esta acción en el pasado con el presente. Entonces, esta vez es diferente. No es algo que sigue. Presente aquí. Esta vez voy a poner momento de la acción en el pasado. Y es este momento, este tiempo. Ok, el tiempo entre la acción en el pasado y en el presente. La diferencia es que ya no vamos a usar un verbo en presente. Ejemplo. J'ai quitté la France. Il y a 10 ans. Aquí il y a. Y aquí es un verbo en pasado. Y aquí es passé composé. He dejado Francia hace 10 años. ¿Ve la diferencia entre aquí, que estoy siguiendo viviendo en Chihuahua? Aquí, obviamente, he dejado Francia hace 10 años. Y ya hace 10 años que no estoy en Francia. Entonces, la acción no se sigue, obviamente. ¿Ven la diferencia entre los dos? ¿Sí? Comment ça va, les amis? Merci, Salvador. Pas par la taille, hein, no par l'altura, porque la altura soy bien chaparrito, pero gracias, merci beaucoup. ¿Han entendido la diferencia entre desde y hace? Que es la misma diferencia en español, obviamente, pero hay que usarlo en francés ahorita. Voy a seguir. Voy a hablar de pendant. ¿Qué significa pendant? Pendant. Pendant significa durante. ¿Y qué expresa durante? Expresa obviamente una duración, es el tiempo que dura una acción. Temps que dure une action. Por ejemplo, vamos a hablar de hacer un live. La acción es hacer un live. Un live TikTok, ¿cuánto tiempo? Pues durante, vamos a decir, 45 minutos. minutes. Aquí ves la diferencia. Aquí no hablamos de la duración de algo. Nos enfocamos entre el momento del pasado hasta ahorita. Nada que ver. ¿Ok? He dejado Francia. Esta acción de dejar Francia toma 2 días. Ok, j'ai pris l'avion pendant 2 heures. He tomado el avión durante 2 días o 2 horas, no sé. Ok, nada que ver. Aquí es una acción, la duración de una acción. Puede ser el ejemplo del live. Je fais un live. Ouais, c'est un anglicisme, hein. C'est un anglicisme. On va y poner guillemets. TikTok pendant 45 minutes. Voilà. Alors, aquí lo que es interesante es el tiempo del verbo. Pues aquí el tiempo, al contrario de aquí, que aquí es presente, aquí es pasado a fuerza. Aquí estoy haciendo un live durante, pero también puede decir, ayer he hecho un live durante 30 minutos.
O puede decir, mañana haré un live durante una hora. Entonces, el tiempo puede ser presente, pasado o futuro. J'ai fait un live pendant 45 minutes. Se puede, si lo hice antes. Y je vais faire, futuro próximo, un live pendant 45 minutes. Entonces, aquí, el tiempo puede ser presente, pasado o futuro. D'accord, les amis? Hop, hop. ¿Qué tal? Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est compréhensible? ¿Se entiende? Estas tres palabras por el momento, depuis, il y a et pendant. Espero que sí. Ok, pues si ahí no hay problema, no veo comentario por el momento. Hay corazones, muchas gracias. Like, está bien. Oui, monsieur. Tú puedes llamarme Jérôme, no hay problema de llamarme Jérôme. ¿Eh? Puedes decir oui, Jérôme. Vlad, no hay problema. Voy a borrar, ok? Depuis, il y a, pendant, hay otras palabras a ver. Voy a borrar eso. Otra vez, ¿eh? Este va a estar en mi canal YouTube entero, entonces si llegan tarde para ver el live, si no he visto antes, será en mi canal YouTube, Clases Francés Chihuahua. Pondré, os voy a poner ya el dirección de mi canal YouTube para seguir, para ver este entero en mi canal. YouTube, Clases Francés Chihuahua. Es para ustedes, ¿eh? No es para mí porque no tengo tantas vistas. No, pero es sobre todo para usted, para ver la clase, el live entero. Ok, hemos visto depuis, il y a, pendant. Vamos a ver à partir de. À partir de. Este es bastante simple a entender. Es le point de départ. Point de départ d'une action. Significa cuando empezó una acción. También podemos usar un verbo pasado, presente y futuro. Voy a dar los ejemplos, los tres ejemplos. Pasado, presente y futuro. Mira. Elle a commencé, ella empezó o ha empezado a étudier le français à partir du collège. À partir de la secundaria, collège secundaria. ¿Ok? Punto donde empieza la acción es estudiar francés a partir del secundaria, y este es pasado, significa que obviamente este es el pasado, ahorita quizás está en prepa, por ejemplo. Otra acción en presente, elle répond au téléphone
à partir de 14 heures. Por ejemplo, ella contesta en el teléfono a partir de las 2 de la tarde. Perdón, aquí. Partir. Y es presente. Pero también futuro, esta vez voy a usar un futuro simple. Elle fera un régime, hará una dieta a partir du mois prochain, del próximo mes. Obviamente, este es en futuro. Pasado, presente, futuro. Passé composé, présent et futur simple. ¿Ok? A partir de. Creo que este es fácil. Podemos ver, quizás el contrario es jusqu'à. Este es hasta. Alors, aquí no es cuando se empieza la acción, es cuando se acaba la acción. Ok? C'est limite de temps où une action s'arrête. Limite de temps où une action s'arrête. Límite de tiempo donde una acción pues se para. Ya no hay. También verbo presente, pasado, pasado, presente, futuro. Por ejemplo, j'ai étudié jusqu'à, no sé, 23 ans. Pasado, he estudiado hasta 23 años. Presente, je travaille, trabajo, jusqu'à 19 heures. Trabajo hasta las 7 de la noche. Presente. Y futuro, je ferai des vidéos TikTok jusqu'à la perte de mes abonnés. Haré video TikTok hasta que perdió todos mis seguidores. Ok, este es futuro. A partir de, jusqu'à, punto de como que empieza una acción y punto de fin de una acción. D'accord? Ok. Muy bien. Todavía hay algunos que están viendo, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir con otras palabras. Ya hemos visto 5 palabras para el tiempo. Seguimos. Voy a borrar eso. Vamos a ver un poquito más complicado, no tanto, ¿eh? Pero un poquito más, menos simple. Vamos a ver au bout de. Au bout de. Voy a decir qué es en español, pero primero voy a decir qué expresa en francés. Es la perioda, o el periodo, période en francés, période, es féminin en francés, à la fin de laquelle
quelque chose, algo, quelque chose, change. Entonces, es un tiempo, un periodo que al fin de esta periodo algo cambia. ¿Cómo será en español au bout de? A ver si adivinan. Voy a buscar en reverso porque no me acuerdo. Sí, es al cabo de. Al cabo de. Alors también puede ser presente, pasado, futuro. Ok, esta vez voy a hacer solo dos ejemplos. Elle s'est ennuyée au bout de 2 heures de film. Mira, este es pasado, s'est ennuyé, se ha aburrido al cabo de 2 horas de película. Significa que durante las 2 horas estaba bien y algo cambia, pues ya se aburrió al lado de 2 horas, al cabo de 2 horas de película. Ok, y también en presente, puede ser en futuro, pero solo voy a hacer 2 ejemplos. Je suis, voy a hacer algo de chistoso, bastante chistoso. Je suis bourré au bout de 3 bières. Alors, je suis bourré, es el verbo ser o estar. Entonces, y bourré es borracho. Presente. Estoy borracho al cabo de 3 cervezas. ¿Ok? Ejemplos. Au bout de. Al cabo de. ¿D'accord? Présent. Muy bien. Muy bien, Roger. Muy bien. Todo mal, otra vez. Todo será en mi canal YouTube esta noche o el peor mañana por la mañana en clases françaises Chihuahua. Desde el principio. Alors, on continue. Algo super facile. De A. Este es fácil. De A. Es como en español. Son las limitas de una période. Limite d'une période. Par ejemplo, Telmex va a venir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Limitas de periodo. También se usa con los verbos en futuro, presente o pasado. 2 ejemplos, esta vez presente y futuro. Pues le magasin est ouvert. Este es presente, obviamente, de 7 heures à 20 heures. Ok? Presente y la préposition de a. Futuro. Elle sera en France de mars à juillet. De marzo hasta julio. Este es súper fácil, ¿eh? Porque es como en español. De a. ¿Ok? ¿Todo bien? Todavía están aquí. Muy bien, muy bien. Un jueves por la tarde, por la noche está en un live de francés. Perfecto. Allez, un verbo, una palabra que voy a poner aquí. También
bastante simple. Voy a poner en, que sea en español. Pero ¿qué expresa en? Es el tiempo necesario, temps nécessaire pour faire une action, para hacer una acción. Par exemple, también el pasado, presente o futuro. Aquí voy a poner solo el pasado. Il a fait cet exercice en 10 minutes. Es el tiempo necesario para hacer el ejercicio. Tiempo necesario para hacer una acción. Aquí es pasado. Voy a poner en presente. Il fait cet exercice en 10 minutes. O puede decir algo en futuro. Il sera chez toi en 5 minutes. Estará en tu casa en 5 minutos. ¿Ok? D'accord, très très bien. Parfait. Allez, vamos a ver dos más. Y creo que ya va a tener las palabras necesarias para hablar del tiempo. Marcadores de tiempo. Ok. Voy a borrar eso. Allez, dos palabras más. Vamos a ver la palabra dans. Alors, cuidado porque dans la conocen quizás como dentro, pero no es de tiempo, es de localización. Ok, geográfica, nada que ver con el tiempo. Aquí también es en español, pero no expresa la misma cosa. Es la période à la fin de laquelle se déroule une action. Période al fin de cual se pasa una acción. En español será en también. Y aquí, cuidado, el verbo solo será en futuro. Por ejemplo, je partirai, me iré. Je partirai en France dans 2 mois. Pues lástima, no es verdad, me quedo aquí en Chihuahua. Verbo en futuro, futur, a fuerza, futur simple o futur proche. Okay. Iré en Francia en 2 meses. Ok, los 2 meses es la periodo al fin de cual va a pasar algo, pues me iré en Francia. Ok. Y también algo que se ve solo en futuro es pour. Usted conoce pour con para, pero aquí es también de tiempo, ¿eh? Es le temps que dura une action future. Al contrario de durante, que es, puede ser pasado, presente o futuro, este es solo futuro. Por ejemplo, je serai en stage
au Japon pour 6 mois. Puede ser durante, también puede ser pendant, pero es solo en futuro. Futur. Y es, podemos decir pendant aquí, en futuro, pero también podemos decir pour. La diferencia con pendant es que se puede en presente y se puede en pasado, y que pour no se puede en pasado, no se puede en presente. Stage es una estancia de trabajo, ¿ok? Entonces estaré en estancia de trabajo a Japón durante 6 meses, ok, pero solo durante del futuro. Ok, mes amis, ¿qué tal? ¿Bien? Ahí tengo 299 likes. ¿Alguien me pone un like para tener 300? Por favor. Y ya, para acabar este live. Y otra vez, todo este será en mi canal YouTube. Merci pour le like, merci. Clases Francés Chihuahua. Entonces, desde el principio, mira, un marcador temporal desde el principio, depuis le début. Merci pour les likes, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? ¿Tienen preguntas o todo bien? Espero que todo bien. No veo comentarios, veo like. Muchas gracias por les likes. Merci beaucoup pour les cœurs, les likes, les j'aime. Voilà, j'ai fini la leçon sur les indicateurs temporels. Otra vez, este será esta noche o mañana. Pues si acabas de llegar, no te preocupes. En mi canal YouTube, Clases Francés Chihuahua, vas a encontrar este live en entero. Combien de likes là? J'ai 470, 470, 485. Muchas gracias. Ay, 500. Muy bien. Merci beaucoup. Merci. No, está. Merci beaucoup. C'est très gentil. Muy amables de su parte. Parfait, Mitzi. Si, rendez-vous sur YouTube. Cita en YouTube para ver eso en entero. Y merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Los deseo una buena noche. Y nos vemos pronto. Hay que ver mis videos TikTok. Hay muchos temas. Pueden buscar Prof. Jérôme y hacer una búsqueda sobre un tema que quieren ver en francés. Y quizá ya he hecho un video. Y seguramente he hecho un video porque ya hay 400 videos, creo, en mi TikTok. Ok? Merci beaucoup. Je vous dis au revoir. Au revoir les amis. Très bad équipe. Très mauvaise équipe. Ah, le PSG, c'est mon équipe, mais on souffre. Je souffre avec le PSG. Estoy sufriendo. En Copa Europa, porque en Francia ya tenemos 10 títulos de campeón, pero a la Madrid, ouais, pues quizá Mbappé será en Madrid. Creo que domingo va a decir su decisión y creo que va a ir a Madrid. Entonces, otro gran jugador en Real Madrid. Ok, pero es la vida de un equipo de fútbol. La gente se va, la gente se compra también. Entonces, es la vida. Ok, merci beaucoup, c'était sympa. Muy simpático este live con ustedes, con los likes que me ha dado. Merci, y a très bientôt. Hasta pronto. Au revoir.